Buenas noches, queridos viajeros nocturnos. Bienvenidos una vez más a Somnialis, ese refugio donde la historia se entrelaza con la quietud de la noche, donde las voces del pasado susurran a través de los siglos para acompañarnos en nuestro descanso. Aquí, en este espacio íntimo entre la vigilia y el sueño, nos reunimos para explorar los misterios que han dado forma a nuestra civilización. Antes de comenzar nuestro viaje esta noche, me encantaría saber, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas? ¿Estás en las montañas de los Andes, bajo el cielo estrellado de la Patagonia? ¿Quizás en las costas del Mediterráneo, donde el mar susurra historias milenarias? ¿O tal vez en las vastas llanuras de Europa, en las ciudades iluminadas de América o en algún lugar remoto de Asia u Oceanía? Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas esta noche. Es hermoso saber que, sin importar la distancia, compartimos este momento de conexión con el pasado. Esta noche, queridos oyentes, nos adentramos en uno de los aspectos más fascinantes y reveladores de las civilizaciones antiguas, la forma en que honraban a sus muertos, especialmente a aquellos que ostentaban el poder supremo. Hablaremos de reyes y reinas, de faraones y emperadores, de guerreros y sacerdotes que, al morir, eran depositados en tumbas que no eran simples sepulcros, sino verdaderos reinos bajo la tierra, palacios de eternidad construidos con la esperanza de que la muerte no fuera un final, sino un umbral hacia otra forma de existencia. Lo que vamos a explorar juntos no son leyendas ni fantasías. Cada palabra que escucharás esta noche está fundamentada en documentos históricos, crónicas medievales, papiros antiguos y sobre todo en las evidencias arqueológicas que han emergido de las entrañas de la Tierra. Excavaciones meticulosas realizadas durante décadas en Egipto, Mesopotamia, China, Escandinavia, Mesoamérica y Europa han revelado secretos que permanecieron ocultos durante milenios. Estas tumbas reales no solo nos cuentan sobre la muerte, sino sobre cómo vivían estas sociedades, qué creían, qué temían y qué esperaban del más allá. Imagina, si puedes, una cámara subterránea en el Valle de los Reyes, en Egipto. El año es 1274 a.C. La luz de las antorchas danza sobre paredes cubiertas de jeroglíficos pintados con colores que, incluso 3000 años después, conservan su intensidad. El aire es denso, cargado con el aroma dulzón de los ungüentos y las resinas. Un cortejo de sacerdotes con túnicas blancas inmaculadas desciende por una rampa tallada en la roca viva. Llevan sobre sus hombros un sarcófago dorado que refleja la luz de las llamas como si fuera un pequeño sol capturado. Dentro de ese sarcófago yace el cuerpo momificado de un faraón, rodeado de amuletos de lapislázuli y turquesa, con el rostro cubierto por una máscara de oro macizo que reproduce sus rasgos con asombrosa precisión. A su alrededor, los sacerdotes depositan todo lo que el rey necesitará en su viaje al Duat, el inframundo egipcio, jarras de vino y cerveza, cestas llenas de pan, carnes conservadas en sal, muebles finamente tallados, carros desmontados que volverán a ensamblarse en el otro mundo, joyas, armas, instrumentos musicales, incluso pequeñas estatuillas llamadas Ushabtis, sirvientes mágicos que cobrarán vida para trabajar en lugar del faraón en los campos del más allá. Las paredes están cubiertas de textos sagrados, el libro de los muertos, con sus fórmulas mágicas y conjuros que guiarán al soberano a través de las pruebas que le esperan. Los sacerdotes murmuran oraciones en un idioma que ya entonces tenía miles de años de antigüedad, sellando la tumba con sellos de arcilla que nadie debería romper jamás. Fuera, en el valle, el sol del desierto abraza la tierra, pero aquí abajo, en la oscuridad sagrada, el tiempo se detiene y la eternidad comienza. Esta escena, que parece salida de una película, ocurrió innumerables veces a lo largo de la historia humana, en todos los continentes habitados, en prácticamente todas las civilizaciones que alcanzaron cierto grado de complejidad social.
porque enterrar a los reyes no era simplemente una cuestión de disponer de un cadáver. Era un acto político, religioso, artístico y filosófico de profundas implicaciones. Era la manera en que una sociedad expresaba sus creencias más fundamentales sobre la vida, la muerte, el poder y la trascendencia. Esta noche, durante las próximas horas, viajaremos juntos a través del tiempo y del espacio. Visitaremos las pirámides de Egipto y los túmulos funerarios de Escandinavia. Descenderemos a las tumbas imperiales de China, donde ejércitos de terracota montan guardia eterna. Exploraremos las criptas de las catedrales medievales europeas, las pirámides escalonadas de Mesoamérica, los mausoleos de Persia y los kurgan de las estepas euroasiáticas. Conoceremos a faraones y vikingos, a emperadores chinos y reyes cristianos, a señores mayas y canes mongoles, pero más allá de la fascinación por lo exótico y lo antiguo, descubriremos algo profundamente humano: el deseo universal de que aquellos que amamos, o a quienes admiramos o tememos, no desaparezcan completamente. Veremos cómo el acto de enterrar a los gobernantes con honor y magnificencia era también una manera de preservar el orden social, de legitimar dinastías, de conectar el mundo de los vivos con el de los muertos y de afirmar que, aunque los cuerpos perezcan, algo esencial permanece. Así que acomódate, ajusta tu almohada, cierra los ojos si lo deseas y déjate llevar. Porque esta noche, en Somnialis, vamos a descender juntos a los reinos bajo la tumba. Para comprender cómo las civilizaciones antiguas enterraban a sus reyes, debemos retroceder mucho más atrás de lo que podrías imaginar. Mucho antes de las pirámides, antes de los templos y palacios, antes incluso de que existiera lo que llamamos civilización, nuestros ancestros ya estaban desarrollando rituales funerarios que revelan una sofisticación espiritual asombrosa. Las evidencias arqueológicas más antiguas de entierros deliberados se remontan a aproximadamente 100.000 años atrás. En las cuevas de Kafse y Skul, en lo que hoy es Israel, los arqueólogos han descubierto esqueletos de Homo sapiens primitivos cuidadosamente depositados en posiciones fetales, acompañados de herramientas de piedra y ocre rojo. El ocre, ese pigmento mineral que produce tonos rojizos, aparece una y otra vez en los entierros prehistóricos de todo el mundo. Los antropólogos creen que podría simbolizar la sangre, la vida o el renacimiento, pero fue durante el período neolítico, hace aproximadamente 10.000 años, cuando los rituales funerarios comenzaron a volverse verdaderamente elaborados. Con el desarrollo de la agricultura y el sedentarismo, las comunidades humanas empezaron a establecer jerarquías sociales más complejas. Y con estas jerarquías surgió algo fundamental: la diferenciación en la muerte. En el yacimiento de Çatalhöyük, en la actual Turquía, uno de los asentamientos urbanos más antiguos del mundo, datado entre 7.400 y 5.600 años antes de Cristo, los arqueólogos han descubierto un patrón fascinante. Los habitantes enterraban a sus muertos bajo los pisos de sus propias casas. Sí, vivían literalmente sobre las tumbas de sus ancestros. Pero no todos los enterramientos eran iguales. Algunos cuerpos estaban acompañados por ajuares ricos, obsidiana, conchas marinas traídas de lugares lejanos, joyas primitivas. Otros yacían sin ningún tipo de ofrenda. Esta diferenciación se volvió más marcada con el paso del tiempo. En Varna, Bulgaria, un cementerio datado en 4.600 años antes de Cristo, ha proporcionado uno de los hallazgos más espectaculares de la prehistoria europea. Una tumba en particular, la número 43, contenía el esqueleto de un hombre de aproximadamente 45 años. Lo extraordinario no era el esqueleto en sí, sino lo que lo acompañaba.
Más de 1,5 kilogramos de objetos de oro puro, brazaletes, collares, un cetro ceremonial, adornos para el cabello. Este hombre, quienquiera que fuese, era claramente alguien de estatus elevado, posiblemente un rey, un gran sacerdote o un guerrero de renombre. Su tumba nos dice que ya en el 5º milenio antes de Cristo, las sociedades humanas estaban enterrando a sus líderes de manera distintiva, diferenciándolos del resto de la población. El verdadero salto cualitativo ocurrió con el surgimiento de las primeras civilizaciones urbanas en Mesopotamia y Egipto alrededor del año 3200 a.C. Aquí es donde vemos por primera vez la construcción de estructuras monumentales específicamente diseñadas para albergar a los muertos de la élite gobernante. En la ciudad sumeria de Ur, en lo que hoy es Irak, el arqueólogo británico Leonard Woolley realizó excavaciones entre 1922 y 1934 que revelaron algo sin precedentes: las tumbas reales de Ur. Estas tumbas, datadas aproximadamente en 2600 años antes de Cristo, contenían no solo tesoros increíbles, armas ceremoniales de oro y lapislázuli, arpas decoradas, cascos de oro, sino también algo profundamente perturbador: evidencias de sacrificios humanos masivos. La tumba del rey Abarji contenía los restos de 63 personas que aparentemente habían sido sacrificadas para acompañar al monarca en su viaje al más allá. Soldados con sus armas, músicos con sus instrumentos, damas de compañía con sus joyas. Todos habían bebido algún tipo de veneno y se habían dispuesto ordenadamente en la cámara funeraria, donde murieron al lado de su señor. Los análisis de los esqueletos no muestran signos de violencia o lucha. Aparentemente, estas personas fueron voluntariamente, o al menos sin resistencia visible, a la muerte. Este descubrimiento planteó preguntas profundas sobre la naturaleza del poder en las primeras civilizaciones. ¿Qué tipo de autoridad podía un rey ejercer sobre sus súbditos para que lo siguieran incluso a la tumba? ¿Era fe religiosa? ¿Coacción? ¿Un sentido del deber tan profundo que la muerte era preferible al deshonor de abandonar al soberano? Los documentos cuneiformes sumerios nos proporcionan algunas pistas. En estos textos, que son las escrituras más antiguas que conocemos, los reyes no eran simplemente líderes políticos o militares. Eran considerados intermediarios entre los dioses y los humanos, elegidos por las divinidades para gobernar en su nombre. La Lista Real Sumeria, un documento que enumera a todos los reyes que gobernaron Mesopotamia desde tiempos inmemoriales, comienza con una frase reveladora: cuando la realeza descendió del cielo. Esta concepción del rey como ser casi divino, o al menos como representante directo de los dioses, se convirtió en el fundamento ideológico que justificaba estos entierros monumentales. Si un rey era divino o semidivino, entonces su muerte no podía ser ordinaria. Requería rituales especiales, estructuras especiales, ofrendas especiales y, en algunos casos, sacrificios especiales. Mientras tanto, en Egipto algo aún más extraordinario estaba comenzando a tomar forma. Durante el período predinástico, antes de la unificación del Alto y Bajo Egipto, aproximadamente en 3100 a.C., los líderes locales eran enterrados en tumbas cada vez más elaboradas. Pero con la primera dinastía y la unificación del país bajo un solo faraón, los entierros reales alcanzaron una escala sin precedentes. Los primeros faraones fueron enterrados en Abidos, un sitio sagrado en el Alto Egipto. Sus tumbas eran estructuras subterráneas de adobe con cámaras múltiples, rodeadas por tumbas subsidiarias más pequeñas. Y aquí también encontramos evidencias de sacrificios humanos. La tumba del faraón Jer, de la primera dinastía, estaba rodeada por 318 tumbas subsidiarias, muchas de las cuales contenían sirvientes,
artesanos y miembros de la corte que aparentemente fueron sacrificados durante el funeral real. Esta práctica, afortunadamente, fue abandonada durante la Segunda Dinastía, aproximadamente en 2800 a.C. Los egipcios desarrollaron una alternativa menos sangrienta, pero igualmente fascinante. Las estatuillas Chapti o Chapti que mencionamos antes. Estas pequeñas figuras, inscritas con fórmulas mágicas, sustituirían a los sirvientes reales en el más allá, cobrando vida mágicamente para servir al faraón. Era una solución religiosa ingeniosa a un problema práctico. ¿Cómo proporcionar al rey todo lo que necesita en el otro mundo sin tener que sacrificar a cientos de personas? Pero la verdadera revolución en los entierros reales egipcios estaba por llegar. Y esa revolución se llamaría pirámide. El cielo del desierto egipcio está teñido de tonos rosados y dorados. Es el amanecer del año 2550 a.C. En la meseta de Giza, a las afueras de lo que algún día será el Cairo, decenas de miles de trabajadores están despertando en sus campamentos temporales. No son esclavos, como se creyó durante mucho tiempo, sino trabajadores libres, agricultores que durante la temporada de inundación del Nilo, cuando sus campos están bajo el agua, vienen a trabajar en el proyecto más ambicioso jamás concebido por la humanidad hasta ese momento: la construcción de la gran pirámide del faraón Keops, llamado Jufu en egipcio antiguo. El amanecer es el momento de máxima actividad. Los equipos de trabajadores, organizados en cuadrillas con nombres orgullosos como los amigos de Jufu o los seguidores del horizonte de Jufu, comienzan a arrastrar bloques de piedra caliza que pesan entre 2 y 15 toneladas cada uno. Estos bloques han sido extraídos de canteras cercanas y transportados hasta aquí mediante trineos de madera sobre rampas lubricadas con agua. El ruido es ensordecedor. El golpeteo de los cinceles de cobre contra la piedra, los cantos rítmicos de los trabajadores para coordinar sus esfuerzos, las órdenes gritadas por los capataces, el crujido de las cuerdas tensas. ¿Pero por qué? ¿Por qué una civilización invertiría recursos tan monumentales, el trabajo de 20 años y miles de personas en lo que esencialmente era una tumba? La respuesta nos lleva al corazón de la cosmología egipcia. Para los antiguos egipcios, la muerte no era el final de la existencia, sino una transición. El difunto emprendía un viaje peligroso a través del Duat, el inframundo, donde enfrentaría pruebas y peligros antes de alcanzar la sala del juicio. Allí, ante Osiris, el dios de los muertos, y 42 jueces divinos, el corazón del difunto sería pesado en una balanza contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Si el corazón era más pesado que la pluma, cargado por los pecados y las malas acciones, sería devorado por Amit, una criatura monstruosa con cabeza de cocodrilo, torso de león y cuartos traseros de hipopótamo. Pero si el corazón era puro, el difunto sería declarado justificado y podría pasar a los campos de Aru, una versión paradisíaca del delta del Nilo, donde viviría eternamente. Para los faraones, sin embargo, el destino era diferente. Los faraones no eran simples mortales, eran la encarnación viviente de Horus, el dios halcón, y en la muerte se convertían en Osiris. Pero además, y esto es crucial, se esperaba que el faraón ascendiera al cielo para unirse con Ra, el dios Sol, en su barca celestial, navegando eternamente a través de los cielos. La pirámide no era solo un monumento o un marcador de tumba, era una máquina religiosa, un dispositivo mágico diseñado específicamente para facilitar la ascensión del faraón al cielo. Su forma, con sus caras triangulares apuntando hacia arriba, representaba los rayos del sol descendiendo a la tierra, creando una escalera hacia los cielos. Los textos de las pirámides,
los escritos religiosos más antiguos de la humanidad, inscritos en las paredes de las cámaras funerarias de las pirámides de la quinta y sexta dinastías, son explícitos al respecto. Una escalera al cielo está dispuesta para él, para que pueda ascender al cielo sobre ella. La gran pirámide de Keops, cuando fue completada, medía 146 metros de altura. Durante más de 3.800 años, hasta la construcción de la Catedral de Lincoln en Inglaterra en el siglo XIV después de Cristo, fue la estructura hecha por el hombre más alta del mundo. Estaba cubierta originalmente por piedra caliza blanca pulida que brillaba bajo el sol del desierto como una montaña de luz. Su ápice estaba coronado por un piramidión, probablemente cubierto de oro o electro, una aleación natural de oro y plata. Dentro de esta montaña de piedra, a través de pasajes estrechos y ascendentes, se encontraba la cámara del rey. Aquí, en el corazón geométrico de la pirámide, el faraón Keops fue depositado dentro de un sarcófago de granito rojo. No estaba solo. La pirámide estaba rodeada por un complejo funerario completo, un templo del valle junto al Nilo, una calzada ceremonial que ascendía hasta la pirámide, un templo mortuorio donde los sacerdotes realizarían ofrendas diarias en nombre del faraón difunto durante generaciones, y 3 pirámides más pequeñas para sus reinas. Alrededor de la pirámide principal se disponía una necrópolis completa de mastabas. Tumbas rectangulares de techo plano, organizadas en calles ordenadas como una ciudad de los muertos. Aquí yacían los nobles, oficiales y funcionarios que habían servido a Keops en vida. Incluso en la muerte, la estructura social se mantenía. El faraón en el centro y la cúspide, su familia inmediata cerca y los miembros de la corte en círculos concéntricos a su alrededor. Los documentos papirológicos y las inscripciones en las propias tumbas nos hablan del culto funerario que se establecía cuando moría un faraón. No era suficiente con construir la tumba y depositar el cuerpo. El faraón difunto necesitaba ser sustentado en el más allá mediante ofrendas regulares de comida, bebida e incienso. Se establecían fundaciones perpetuas, dotadas con tierras y sirvientes, cuya única función era mantener el culto funerario del rey muerto. Sacerdotes especiales, llamados sacerdotes Ka, realizaban rituales diarios, presentando comidas simbólicas ante una estela falsa puerta a través de la cual se creía que el espíritu del faraón podía pasar para recibir las ofrendas. Pero las pirámides planteaban un problema fundamental. Eran demasiado visibles. Anunciaban al mundo entero: aquí hay un rey muerto rodeado de tesoros incalculables. Y a pesar de todos los esfuerzos por sellar y proteger las cámaras funerarias, con bloques de granito de varias toneladas obstruyendo los pasajes, con trampas y falsos corredores, las pirámides fueron saqueadas, la mayoría probablemente durante periodos de inestabilidad política. La pirámide de Keops fue violada en algún momento de la antigüedad, probablemente durante el primer periodo intermedio de Egipto, aproximadamente en 2100 a.C., cuando el poder centralizado colapsó y el país se sumió en el caos. Cuando el califa Abbasí al-Ma'mún forzó la entrada a la Gran Pirámide en el año 820 después de Cristo, encontró la cámara del rey vacía, el sarcófago abierto y despojado de su contenido. Los ladrones se habían llevado todo: el cuerpo momificado del faraón, las joyas, los amuletos, incluso la tapa del sarcófago. Esta vulnerabilidad eventualmente llevó a los faraones a cambiar de estrategia. Durante el Imperio Nuevo, aproximadamente a partir del año 1550 a.C., abandonaron las pirámides en favor de tumbas excavadas en la roca en lugares más discretos y fáciles de vigilar. Así nació el Valle de los Reyes, en la orilla occidental de Tebas, la actual Luxor. Pero incluso con este cambio de estrategia, los egipcios nunca abandonaron los principios fundamentales
que habían guiado los entierros reales desde el comienzo de su civilización. La preservación del cuerpo mediante la momificación, la provisión de todo lo necesario para el más allá, la decoración de las tumbas con textos mágicos y escenas religiosas, y el establecimiento de un culto funerario perpetuo. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922 por Howard Carter nos dio una ventana sin precedentes a lo que contenía una tumba real egipcia relativamente intacta. Tutankamón fue un faraón menor que gobernó durante apenas 10 años y murió a los 19 años de edad alrededor del año 1324 a.C. Su tumba, en comparación con la de faraones más poderosos como Ramsés II o Seti I, era pequeña y modesta. Y aún así, contenía más de 5.300 objetos, 3 sarcófagos anidados, el más interno de oro macizo, estatuas de tamaño natural, carros ceremoniales desarmados, armas, juegos de mesa, ropa, comida momificada, vino, aceites, perfumes, muebles incrustados con oro y piedras preciosas, y la famosa máscara funeraria de oro y lapislázuli, que se ha convertido en uno de los iconos más reconocibles del antiguo Egipto. Si esta era la tumba de un rey menor, podemos apenas imaginar las riquezas que debieron contener las tumbas de faraones como Ramsés II, quien gobernó durante 66 años, y fue uno de los constructores más prolíficos de la historia egipcia. Desafortunadamente, esas tumbas fueron saqueadas en la antigüedad y nunca sabremos exactamente qué perdimos. Lo que sí sabemos es que los egipcios llevaron el arte del entierro real a un nivel de sofisticación que no sería igualado hasta muchos siglos después. Y su influencia se extendió mucho más allá de las fronteras de Egipto, inspirando a civilizaciones vecinas y estableciendo patrones que resonarían a través del mundo antiguo. Mientras las pirámides de Egipto se elevaban hacia el cielo del desierto, en el otro extremo del mundo conocido, otra civilización antigua estaba desarrollando sus propias tradiciones funerarias monumentales. China, con una historia continua que abarca más de 4.000 años, desarrolló quizás las prácticas de entierro real más elaboradas y perdurables de todas las civilizaciones antiguas. Las primeras dinastías chinas, la Xia y la Shang, que gobernaron aproximadamente entre 2100 y 1046 a.C., ya mostraban una sofisticación notable en sus rituales funerarios. Las excavaciones en Anyang, la última capital de la dinastía Shang, han revelado tumbas reales que comparten inquietantes similitudes con las que vimos en Mesopotamia, sacrificios humanos a gran escala. La tumba de Fu Hao, una reina guerrera de la dinastía Shang que vivió aproximadamente en 1200 a.C., es particularmente reveladora. Fu Hao no era solo una consorte real. Las inscripciones en huesos oraculares, los primeros textos chinos conocidos, nos dicen que era una general militar que lideró ejércitos de hasta 13.000 soldados en campañas contra los pueblos nómadas del norte. Cuando murió, fue enterrada con más de 1.600 objetos, incluyendo 468 bronces rituales, 750 objetos de jade y numerosas armas, pero también fue acompañada por 16 personas sacrificadas, sirvientes que la acompañarían en el más allá. Los bronces rituales de las dinastías Shang y Zhou posteriores merecen una atención especial. Estos no eran simples contenedores o herramientas, eran objetos sagrados, vasijas para vino y comida utilizadas en ceremonias ancestrales, decoradas con diseños complejos de dragones, pájaros fénix y criaturas míticas. Las inscripciones en estos bronces registran eventos históricos, genealogías y, crucialmente, el concepto del mandato del cielo, la idea de que los gobernantes recibían su autoridad directamente del cielo y que esta autoridad podía ser retirada si el gobernante era indigno. Este concepto tuvo profundas implicaciones para los entierros reales.
Un emperador que había mantenido el mandato del cielo merecía un entierro apropiado a su estatus casi divino. Los rituales funerarios no eran solo para beneficio del difunto, sino para mantener el orden cósmico, para asegurar que la transición del poder fuera suave y que la dinastía continuara bajo la protección celestial. Pero fue durante la dinastía Qin, específicamente con el primer emperador, Qin Shi Huang, que los entierros imperiales chinos alcanzaron una escala verdaderamente asombrosa. Qin Shi Huang, quien unificó China en el año 221 a.C. y se convirtió en el primer emperador de una China unificada, comenzó a construir su tumba cuando tenía apenas 13 años. El proyecto continuó durante 38 años y empleó a más de 700,000 trabajadores. El mausoleo del primer emperador está ubicado cerca de Xi'an, en la provincia de Shanxi. El túmulo funerario central, que aún no ha sido excavado, tiene aproximadamente 76 metros de altura y cubre un área de casi 2 kilómetros cuadrados, pero esto es solo la punta del iceberg. El complejo funerario completo abarca casi 60 kilómetros cuadrados e incluye muros, fosos, edificios administrativos y lo más famoso de todo, los guerreros de terracota, descubiertos accidentalmente en 1974 por agricultores que estaban cavando un pozo. Los guerreros de terracota representan uno de los hallazgos arqueológicos más extraordinarios del siglo XX. Hasta la fecha, se han descubierto más de 8,000 soldados de terracota de tamaño natural, 130 carros con 520 caballos y 150 caballos de caballería. Y las excavaciones continúan. Los arqueólogos estiman que quedan miles más por descubrir. Lo verdaderamente asombroso de estos guerreros es su individualidad. Cada uno tiene rasgos faciales únicos, diferentes expresiones, diversos peinados y bigotes. Representan diferentes rangos militares, desde soldados de infantería hasta oficiales y generales. Estaban originalmente pintados con colores brillantes, aunque la mayoría de la pintura se ha perdido debido a la oxidación tras la excavación. Y cada uno estaba equipado con armas reales, espadas de bronce, lanzas, ballestas, muchas de las cuales fueron robadas cuando la tumba fue saqueada parcialmente después de la caída de la dinastía Qin. El historiador chino Sima Qian, escribiendo aproximadamente un siglo después de la muerte del primer emperador, proporciona una descripción fascinante del interior de la tumba que aún no ha sido excavada. Según Sima Qian, la cámara funeraria contiene un modelo completo del imperio, con ríos de mercurio líquido que fluyen mecánicamente, representando el río amarillo y el Yangtze. El techo de la cámara está decorado con constelaciones de perlas y gemas preciosas, representando el cielo nocturno. Y para proteger la tumba de los ladrones, se instalaron ballestas automáticas que dispararían a cualquiera que intentara entrar. ¿Es esto cierto o solo leyenda? Los análisis del suelo alrededor de la tumba han detectado niveles anormalmente altos de mercurio, lo que sugiere que al menos parte del relato de Sima Qian podría ser exacto. Sin embargo, el gobierno chino ha decidido no excavar la cámara principal por ahora, en parte por respeto al sitio, en parte porque la tecnología de conservación actual podría no ser suficiente para preservar lo que se encuentre dentro, como ocurrió con la pintura de los guerreros de terracota. Los guerreros no eran solo una muestra de poder o riqueza. Reflejaban la creencia de que el emperador necesitaría protección en el más allá, que el otro mundo era esencialmente una continuación de este mundo y que un emperador debía estar acompañado por un ejército completo. Era una alternativa más humana, aunque increíblemente laboriosa, a los sacrificios humanos masivos de dinastías anteriores. Esta práctica de crear sustitutos de terracota o de otros materiales para acompañar a los muertos se volvió común en China.
Las tumbas de la dinastía Han, que siguió a la Qin, a menudo contenían miles de pequeñas figurillas de terracota representando sirvientes, músicos, bailarines, animales y edificios. Era un mundo en miniatura, todo lo que el difunto podría necesitar recreado en arcilla cocida. Mientras tanto, en otras partes de Asia, tradiciones funerarias igualmente fascinantes estaban desarrollándose. En Japón, durante el período Kofun, aproximadamente entre 250 y 538 después de Cristo, los gobernantes locales eran enterrados en enormes túmulos funerarios con forma de cerradura. El más grande de estos, el túmulo del emperador Nintoku, en Osaka, mide 486 metros de largo y está rodeado por 3 fosos. Es tan grande que desde el suelo es imposible apreciar su forma. Solo es visible desde el aire. Estos túmulos estaban decorados en su exterior con aniwa, figuras cilíndricas de terracota que representaban guerreros, animales, casas y barcos. Servían tanto como marcadores del territorio sagrado de la tumba como, posiblemente, como guardianes espirituales. La familia imperial japonesa actual, la más antigua dinastía reinante continua del mundo, considera estos túmulos Kofun como tumbas de sus ancestros y prohíbe su excavación, por lo que sabemos relativamente poco sobre lo que contienen. En el sudeste asiático, las dinastías Khmer de Camboya desarrollaron su propia tradición única. Los reyes dioses Khmer, especialmente durante el Imperio Angkoriano, entre los siglos 9 y 15 después de Cristo, construyeron templos montaña que funcionaban tanto como centros religiosos durante su vida como mausoleos después de su muerte. El complejo de Angkor Wat, construido por el rey Suryavarman II en el siglo XII, es el ejemplo más espléndido. Este templo masivo, rodeado por un foso de 190 metros de ancho, era una representación arquitectónica del monte Meru, el centro del universo en la cosmología hindú y budista. Tras la muerte del rey, su cuerpo o sus cenizas eran depositados en una cámara central en la torre principal del templo, literalmente en el centro simbólico del universo. Lo que todas estas tradiciones asiáticas compartían era la concepción del gobernante como un ser que trascendía la mortalidad ordinaria. Ya fuera a través del mandato del cielo chino, la línea divina que conectaba a los emperadores japoneses con la diosa del sol Amaterasu, o la identificación de los reyes Khmer con deidades hindúes, el enterramiento real era más que una simple disposición de un cadáver. Era un acto cósmico que mantenía el orden del universo y aseguraba la continuidad de la civilización. Y esta idea fundamental de que los reyes no mueren de la misma manera que las personas ordinarias, resonará en todas las culturas que exploraremos esta noche. Ahora viajemos hacia el oeste, hacia Europa, donde encontramos una evolución fascinante de las prácticas funerarias a medida que el continente transiciona del paganismo al cristianismo. En la Europa prehistórica, mucho antes de la llegada de Roma o del cristianismo, los pueblos celtas, germánicos y eslavos ya tenían tradiciones funerarias elaboradas para sus líderes. Los túmulos funerarios, montículos de tierra y piedra erigidos sobre tumbas, salpican el paisaje europeo desde Irlanda hasta Rusia, desde Escandinavia hasta el Mediterráneo. Uno de los ejemplos más espectaculares es Newgrange, en Irlanda. Esta estructura megalítica, construida aproximadamente en 3200 a.C., lo que la hace más antigua que las pirámides de Egipto y que Stonehenge, es un pasaje funerario cubierto por un gran túmulo circular de piedra y tierra. Mide aproximadamente 85 metros de diámetro y 13 metros de altura. Pero lo verdaderamente extraordinario de Newgrange es su alineación astronómica. Durante el solsticio de invierno,
El día más corto del año, la luz del sol naciente penetra a través de una abertura especialmente diseñada e ilumina la cámara funeraria interior durante exactamente 17 minutos. Este fenómeno sugiere que para los constructores de Newgrange, la muerte no era un final en la oscuridad, sino parte de un ciclo conectado con el movimiento del sol y las estaciones. Avancemos ahora hacia la Edad del Hierro europea, específicamente a las culturas celtas de la Galia, Britania y la península ibérica, y a las tribus germánicas del norte. Las tumbas de los caudillos celtas de este período, datadas aproximadamente entre 500 y 50 a.C., revelan sociedades guerreras con contactos comerciales extensos. La tumba de Vix, en Borgoña, Francia, descubierta en 1953, contenía el cuerpo de una mujer de aproximadamente 35 años, probablemente una princesa o sacerdotisa de alto rango. Fue enterrada aproximadamente en el año 500 a.C. con un ajuar funerario extraordinario que incluía el cráter de Vix, una vasija de bronce para mezclar vino que mide 1.60 y 4 metros de altura y pesa 208 kilogramos. Fue fabricada en Grecia o en el sur de Italia y transportada más de 1000 kilómetros hasta este remoto lugar de la Galia. La mujer también llevaba un torque de oro, un collar rígido que pesaba casi medio kilogramo, decorado con figuras de caballos alados. Este enterramiento nos habla de redes comerciales extensas, de la importancia del vino en las ceremonias célticas y del alto estatus que algunas mujeres podían alcanzar en estas sociedades. Pero son los vikingos, los pueblos nórdicos de Escandinavia entre los siglos 8 y 11 después de Cristo, quienes desarrollaron quizás las prácticas funerarias más dramáticas y memorables de la Europa pagana. Para los vikingos, especialmente para sus guerreros y líderes, la forma en que uno moría y era enterrado determinaba directamente su destino en el más allá. Según la mitología nórdica, aquellos que morían en batalla con armas en las manos eran recogidos por las valquirias, las doncellas guerreras de Odín, y llevados al Valhalla, el gran salón de los caídos en Asgard. Allí pasarían la eternidad festejando, bebiendo hidromiel de cuernos que nunca se vaciaban y luchando en combates diarios, solo para ser resucitados cada noche y comenzar de nuevo. Esta era la muerte gloriosa, el destino deseable para cualquier guerrero. Por lo tanto, los entierros vikingos debían reflejar el estatus del guerrero y proporcionarle todo lo que necesitaría en Valhalla. Los entierros de barcos son los más famosos. El difunto, ya fuera hombre o mujer, porque las mujeres vikingas también podían ser guerreras, era colocado en un barco junto con sus armas, joyas, herramientas, comida e incluso animales sacrificados. En algunos casos, el barco era quemado en una pira funeraria espectacular. En otros, era enterrado bajo un gran túmulo de tierra. Los dos mejores ejemplos preservados de entierros de barcos vikingos provienen de Oseberg y Gokstad, en Noruega. El barco de Oseberg, descubierto en 1904, contenía los restos de dos mujeres, una de entre 70 y 80 años y otra de unos 50 años. Se cree que la mujer mayor podría haber sido la reina Asa, madre del rey Halfdan, el negro y abuela del famoso Harald Hårfagre, Harald Jarfair, Harald Cabellera Hermosa, quien unificó Noruega en el siglo IX. El barco en sí es una obra maestra de artesanía de 22 metros de largo, exquisitamente tallado con diseños intrincados de animales entrelazados. Fue enterrado junto con todo lo que las mujeres pudieran necesitar. Un carro ceremonial, trineos, camas, textiles, herramientas de cocina y los esqueletos de 15 caballos, 6 perros y 2 vacas. El entierro data de aproximadamente el año 834 después de Cristo y nos proporciona una ventana incomparable a la riqueza material y la vida cotidiana de la élite vikinga.
Los relatos de viajeros árabes que encontraron a los vikingos en sus rutas comerciales por Rusia proporcionan descripciones de primera mano de funerales vikingos. Ahmad ibn Fadlan. Ahmad ibn Fadlan, un diplomático del califato abasí, presenció el funeral de un jefe vikingo en el río Volga en el año 921 después de Cristo. Su relato es gráfico y perturbador. Describe cómo el cadáver del jefe fue temporalmente enterrado mientras se preparaba un barco funerario. Cuando llegó el día del funeral, el cuerpo fue exhumado, vestido con ropas finas y colocado en el barco junto con armas, comida y bebida. Luego, una mujer esclava se ofreció voluntariamente para acompañar a su señor en la muerte. Durante los días previos al funeral, fue tratada con honor, pero cuando llegó el momento, fue drogada con bebidas alcohólicas, sometida a un ritual sexual con varios hombres de la tribu, y finalmente estrangulada y apuñalada antes de ser colocada junto a su señor en el barco. El barco fue entonces incendiado, y mientras las llamas consumían el barco y los cuerpos, los vikingos reunidos cantaban y golpeaban sus escudos para ahogar cualquier sonido que pudiera perturbar la ascensión del espíritu del jefe al Valhalla. Ibn Fadlan quedó claramente horrorizado por lo que presenció, pero también fascinado. Su relato es uno de los documentos más valiosos que tenemos sobre las prácticas funerarias vikingas. Sin embargo, con la cristianización de Europa, que comenzó en serio aproximadamente en el siglo IV después de Cristo y se extendió gradualmente hacia el norte durante los siguientes siglos, estas prácticas paganas fueron gradualmente abandonadas y reemplazadas por rituales cristianos muy diferentes. El cristianismo trajo consigo una concepción radicalmente distinta de la muerte y el más allá. En lugar de un Valhalla o un Duat lleno de pruebas, los cristianos creían en un cielo y un infierno, un día de juicio final y la resurrección corporal de todos los muertos al final de los tiempos. Esta creencia en la resurrección corporal tuvo profundas implicaciones para los entierros. A diferencia de muchas culturas antiguas que practicaban la cremación, los cristianos insistían en la inhumación, el entierro del cuerpo intacto. El cuerpo debía ser preservado porque eventualmente sería resucitado. Por lo tanto, las tumbas cristianas raramente contenían ajuares funerarios elaborados. La riqueza material no tenía valor en el cielo y llevar posesiones a la tumba era visto como un vestigio pagano. Sin embargo, para los reyes cristianos surgió una tensión interesante. Por un lado, la humildad cristiana sugería un entierro simple. Por otro lado, el estatus del monarca y la necesidad de proyectar el poder y la legitimidad de la dinastía exigían algo más grandioso. La solución fue desarrollar un tipo distintivo de entierro real cristiano. La sepultura en catedrales e iglesias, en sarcófagos elaborados pero sin ajuares materiales, acompañados por misas perpetuas y oraciones por el alma del difunto. Carlomagno, coronado emperador del Sacro Imperio Romano por el Papa León III en el año 800 después de Cristo, estableció un precedente importante. Cuando murió en 814, fue enterrado en la catedral de Aquisgrán, que él mismo había construido. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación y en un símbolo de la continuidad del poder imperial. En los siglos posteriores, prácticamente todos los reyes cristianos de Europa fueron enterrados en iglesias y catedrales. En Francia, la Basílica de Saint-Denis, al norte de París, se convirtió en la necrópolis real. Desde Hugo Capeto en el año 996 hasta Luis XVIII en 1824, casi todos los reyes y reinas de Francia fueron enterrados allí. La basílica contiene 79 efigies funerarias y tumbas, convirtiéndola en la colección más grande de escultura funeraria medieval en Europa. En Inglaterra, la abadía de Westminster cumplió una función similar. Desde Eduardo el Confesor en 1066 hasta Jorge II en 1760,
La mayoría de los monarcas ingleses y británicos fueron enterrados o coronados allí. La capilla de Enrique VII en Westminster, construida a principios del siglo XVI, es considerada una de las obras maestras de la arquitectura gótica tardía, específicamente diseñada como un mausoleo real. Estas tumbas reales cristianas eran diferentes de las antiguas pirámides o túmulos en varios aspectos cruciales. Primero, estaban dentro de edificios religiosos activos, no aisladas en necrópolis separadas. Segundo, no contenían tesoros materiales significativos, aunque las efigies y sarcófagos en sí podían ser de mármol, alabastro o incluso con incrustaciones de metales preciosos. Tercero, y más importante, el enfoque no estaba en equipar al difunto para un viaje al más allá, sino en asegurar oraciones perpetuas para su alma. Los reyes establecían capellanías, fundaciones religiosas dotadas financieramente, cuyo único propósito era decir misas por el alma del rey difunto. En teoría, estas misas debían continuar a perpetuidad. En la práctica, muchas fueron interrumpidas durante la Reforma Protestante en el siglo XVI, cuando la creencia en el purgatorio y por lo tanto la eficacia de las oraciones por los muertos fue rechazada por las iglesias reformadas. A pesar de esta diferencia teológica fundamental, tanto los reyes católicos como los protestantes continuaron siendo enterrados con gran ceremonia en iglesias y catedrales, porque estos entierros cumplían una función política crucial. Legitimaban la dinastía, conectaban al monarca reinante con sus predecesores y afirmaban visualmente la continuidad del poder real bajo la protección divina. Nuestro viaje ahora nos lleva al otro lado del Atlántico, a las Américas, donde civilizaciones completamente independientes desarrollaron prácticas funerarias monumentales que rivalizaban con cualquier cosa vista en el Viejo Mundo. En Mesoamérica, la región que abarca el centro y sur de México y América Central, las civilizaciones olmeca, maya, zapoteca, teotihuacana, tolteca y azteca desarrollaron tradiciones urbanas sofisticadas mucho antes del contacto europeo. Y al igual que en Egipto o China, los gobernantes de estas civilizaciones eran enterrados de maneras que reflejaban su estatus casi divino. Los olmecas, considerados la cultura madre de Mesoamérica, florecieron entre 1500 y 400 a.C. en las tierras bajas costeras del Golfo de México. Aunque no se han encontrado tumbas reales olmecas intactas, los monumentos que dejaron, especialmente las colosales cabezas de piedra, algunas de las cuales pesan más de 20 toneladas, sugieren una sociedad con la capacidad de movilizar recursos masivos, presumiblemente también para honrar a sus muertos. Fueron los mayas, sin embargo, quienes dejaron las evidencias más espectaculares de entierros reales en Mesoamérica. La civilización maya floreció entre aproximadamente 250 y 900 después de Cristo durante su período clásico, aunque las ciudades mayas existieron antes y después de estas fechas. Los mayas no eran un imperio unificado, sino un conjunto de ciudades-estado independientes, cada una gobernada por un ajao, un rey sagrado. Para los mayas, el ayao no era simplemente un gobernante político, era un intermediario entre el mundo humano y el reino de los dioses y ancestros. Su sangre era sagrada, y se esperaba que realizara rituales de derramamiento de sangre, perforándose la lengua o los genitales con espinas de mantarraya, para comunicarse con las deidades y asegurar la fertilidad de la tierra y la prosperidad de su pueblo. Cuando un ayao moría, su tumba se convertía en un portal, un axis mundi, un punto de conexión entre el mundo superior de los dioses, el mundo medio de los humanos, y Xibalba, el inframundo maya. Por lo tanto, las tumbas reales mayas eran típicamente construidas en el corazón de las pirámides templo, literalmente en el centro simbólico de la ciudad.
El descubrimiento de la tumba de Pakal el Grande en Palenque en 1952 es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de Mesoamérica. Kini Yanab Pakal. Kini Yanab Pakal, para darle su nombre completo, gobernó la ciudad maya de Palenque durante 68 años, desde los 12 años hasta su muerte a los 80, entre los años 615 y 683 después de Cristo. Su tumba fue descubierta por el arqueólogo mexicano Alberto Ruz Luyer en el interior del Templo de las Inscripciones, una pirámide escalonada de 24 metros de altura. Una escalera secreta descendía desde la cima del templo, a través del cuerpo de la pirámide, hasta una cripta sellada aproximadamente 25 metros bajo el nivel del suelo. Cuando los arqueólogos finalmente abrieron la cripta después de 4 años de excavación cuidadosa, encontraron un espectáculo asombroso. El cuerpo de Pakal yacía en un enorme sarcófago de piedra tallada con un peso de 15 toneladas. La tapa del sarcófago, una losa de piedra caliza de 3 metros y 70 y 9 centímetros de largo por 2 metros y 11 centímetros de ancho, estaba cubierta con una de las esculturas más complejas jamás creadas por los mayas. La escena tallada muestra a Pakal en el momento de su muerte, cayendo hacia las fauces abiertas de la tierra, representada como una criatura esquelética. Debajo de él se abre Xibalba, el inframundo, pero de su cuerpo surge el árbol del mundo, el eje cósmico que conecta los 3 niveles del universo. En la copa del árbol se posa un pájaro celestial, probablemente representando a Itzamna, el dios creador. El mensaje es claro. En la muerte, Pakal no desaparece, sino que se transforma en el eje mismo que sostiene el cosmos. El cuerpo del rey estaba adornado con una magnífica máscara de mosaico de jade, formada por más de 200 piezas individuales de jade cortado. Llevaba collares de jade, pectorales, brazaletes y anillos. En su mano derecha sostenía un cubo de jade y en la izquierda una esfera. Cada uno de sus dientes había sido incrustado con jade. Para los mayas, el jade era más precioso que el oro, asociado con el maíz, la vida, el aliento y la eternidad. Alrededor del sarcófago, los muros de la cripta estaban decorados con estucos pintados representando a los 9 señores de la noche, las deidades que gobernaban Xibalba. Y a lo largo de la escalera que conducía a la tumba, los arqueólogos encontraron evidencias de sacrificios. 5 o 6 jóvenes, probablemente nobles o sirvientes de Pakal, habían sido sacrificados durante el funeral, y sus cuerpos colocados en la escalera para acompañar y servir al rey en su viaje. Pero la tumba de Pakal no era un caso aislado. Excavaciones posteriores en Palenque y en otras ciudades mayas como Tikal, Copán, Calakmul y Caracol han revelado docenas de tumbas reales, cada una con su propio conjunto único de características, pero todas compartiendo ciertos elementos. El sarcófago de piedra, la máscara de jade, las ofrendas de cerámica pintada, las conchas marinas y los restos de sacrificios humanos o a veces animales como jaguares o perros. Los mayas también practicaban una forma particular de veneración ancestral. Después de un período apropiado tras la muerte, los cráneos de reyes y nobles importantes eran a veces exhumados, limpiados y modificados. Los mayas modelaban rasgos faciales sobre el cráneo usando estuco, incrustaban los dientes con jade y añadían ojos de concha o piedra. Estos cráneos retratos eran entonces guardados por los descendientes y sacados en ocasiones ceremoniales importantes. Era una forma de mantener a los ancestros literalmente presentes en la comunidad. Más al norte, en la cuenca de México, otras civilizaciones desarrollaron sus propias prácticas funerarias monumentales. Teotihuacán, la gran metrópolis que floreció entre 100 y 650 después de Cristo, contenía las pirámides del Sol y de la Luna,
estructuras masivas que rivalizaban con las pirámides egipcias en escala. Sin embargo, curiosamente, no se han encontrado tumbas reales definitivas en Teotihuacán. Esto ha llevado a los arqueólogos a especular que quizás Teotihuacán no era gobernada por reyes individuales, sino por un consejo o una forma de gobierno más colectiva. Los aztecas, que dominaron el centro de México desde aproximadamente 1345 hasta la conquista española en 1521, tenían prácticas funerarias muy diferentes. A diferencia de los mayas o egipcios, los aztecas practicaban la cremación para sus gobernantes. Cuando un tlatoani, un emperador azteca, moría, su cuerpo era cremado junto con esclavos y perros sacrificados que lo acompañarían al Mictlán, el inframundo azteca. Las cenizas del tlatoani eran entonces depositadas en una urna de piedra o cerámica y enterradas en un sitio sagrado, típicamente en o cerca del Templo Mayor, el gran templo piramidal doble en el corazón de Tenochtitlan. Tenochtitlan, la capital azteca. A pesar de décadas de excavaciones en el sitio del Templo Mayor, en el centro de la actual Ciudad de México, ninguna tumba de un tlatoani azteca ha sido definitivamente identificada. Es uno de los grandes misterios de la arqueología mesoamericana. Sin embargo, sabemos por las crónicas españolas escritas inmediatamente después de la conquista y por los códices aztecas que los funerales de los tlatoque, plural de tlatoani, eran extraordinariamente elaborados. Duraban 80 días e incluían procesiones masivas, sacrificios humanos a gran escala, la quema de grandes cantidades de ofrendas y complejos rituales en los que sacerdotes vestidos como deidades específicas guiaban al difunto a través del peligroso viaje de 4 años al Mictlán. Cruzando hacia América del Sur, la civilización inca del Perú desarrolló quizás las prácticas funerarias más inusuales de todas las culturas precolombinas. Los incas, que construyeron el imperio más grande de la América precolombina entre aproximadamente 1438 y 1533 después de Cristo, momificaban naturalmente a sus gobernantes en el clima frío y seco de los Andes. Pero a diferencia de los egipcios, que sellaban a sus momias en tumbas, los incas mantenían las momias de sus emperadores, llamadas malquis, en palacios especialmente designados en Cusco, Novesco, la capital imperial. Estas momias no eran tratadas como cadáveres, sino como gobernantes aún activos. Se las vestía con ropas finas, se las alimentaba con ofrendas diarias de comida y bebida que eran quemadas, y se las consultaba en asuntos de estado importantes. En ocasiones ceremoniales especiales, las momias de todos los emperadores anteriores eran sacadas de sus palacios y llevadas en procesión por las calles de Cuzco, sentadas en literas y rodeadas por sus cortes de sirvientes vivos. Los cronistas españoles que presenciaron estas procesiones antes de que la Iglesia Católica ordenara la destrucción de las momias como herejías paganas describieron el espectáculo como inquietante y asombroso a la vez. Esta práctica tenía una consecuencia política fascinante. Cada emperador inca, al morir, retenía la propiedad de todas las tierras y riquezas que había acumulado durante su reinado. Estas propiedades eran administradas por sus descendientes en nombre de la momia. Por lo tanto, cada nuevo emperador tenía que comenzar su reinado sin ninguna riqueza heredada, obligándolo a emprender conquistas para acumular sus propios recursos. Este sistema, aunque religiosamente significativo, también fue una de las razones por las que el imperio inca se expandió tan rápidamente y tan insosteniblemente en el siglo previo a la llegada de los españoles. Desafortunadamente, debido a los esfuerzos de los misioneros católicos por erradicar las prácticas paganas, muy pocas momias reales incas sobreviven hoy. Sin embargo,
Descubrimientos como el de la Dama de Ampato, una doncella inca sacrificada en la cima de una montaña y preservada por el hielo durante 500 años, nos dan una idea de las extraordinarias técnicas de preservación que los incas dominaban. Hemos viajado esta noche desde las pirámides de Egipto hasta los túmulos de Escandinavia, desde los guerreros de terracota de China hasta las catedrales góticas de Europa, desde las tumbas de jade de los mayas hasta las momias andinas de los incas. Y ahora, mientras nos acercamos al final de nuestro viaje, vale la pena reflexionar sobre qué nos dicen todas estas prácticas funerarias tan diversas sobre la naturaleza humana, el poder y nuestra relación con la mortalidad. A pesar de las enormes diferencias culturales, geográficas y temporales entre las civilizaciones que hemos explorado, surgen varios temas comunes. Primero, la casi universal diferenciación entre los entierros de gobernantes y los de personas comunes. En prácticamente todas las sociedades complejas, la muerte de un rey o emperador era tratada como un evento cósmico que requería rituales especiales y monumentos permanentes. Esta diferenciación servía múltiples propósitos. Pragmáticamente, los entierros monumentales afirmaban la legitimidad de la dinastía gobernante y ayudaban a asegurar una transición ordenada del poder. Un pueblo que había invertido enormes recursos en enterrar a un rey tenía un interés creado en la estabilidad del sistema que ese rey representaba. Religiosamente, estos entierros reflejaban creencias sobre la naturaleza especial de los gobernantes, ya fuera como dioses vivientes, como los faraones egipcios o los reyes dioses Khmer, como intermediarios entre lo humano y lo divino, como los Hayao mayas o los emperadores chinos bajo el mandato del cielo, o como ungidos de Dios. Como los reyes cristianos medievales, los gobernantes ocupaban una posición única en el cosmos. Su muerte no podía ser ordinaria porque ellos no eran ordinarios. Psicológicamente, estos monumentos funerarios representaban un deseo humano profundo de negar o al menos posponer el olvido total. Memento mori, recuerda que morirás, dice la frase latina. Pero los entierros monumentales parecen responder, sí, pero no serás olvidado. Las pirámides, los túmulos, las catedrales, los mausoleos, todos gritan a través de los siglos. Aquí yació alguien importante, recuérdenlo. Sin embargo, hay una ironía trágica en muchas de estas historias. A pesar de todos los esfuerzos, a pesar de las toneladas de piedra movidas, de los tesoros enterrados, de las personas sacrificadas, de las maldiciones pronunciadas contra los profanadores de tumbas, la mayoría de estas tumbas reales fueron saqueadas. Los ladrones de tumbas, motivados por la codicia o simplemente por la necesidad desesperada, violaron incluso los sepulcros más sagrados. Los cuerpos fueron perturbados, los tesoros robados, los nombres a veces olvidados. La tumba de Tutankamón permaneció intacta no porque estuviera mejor protegida que otras, sino por puro accidente. Fue enterrada por escombros de la construcción de tumbas posteriores, ocultándola efectivamente de la vista. La mayoría no tuvo tanta suerte. Incluso la Gran Pirámide de Keops, que debió haber sido la tumba más impresionante de todas, fue saqueada hace miles de años. Y sin embargo, paradójicamente, estos monumentos han logrado su propósito de cierta manera. Incluso vacíos, incluso saqueados, siguen recordándonos a aquellos que los construyeron. Quizás no recordamos sus nombres exactos o sus hazañas específicas, pero sabemos que existieron, que fueron poderosos, que fueron honrados, que importaron a su pueblo. En el mundo moderno, las prácticas funerarias para jefes de Estado han cambiado dramáticamente. La mayoría de las democracias contemporáneas entierran a sus líderes con honor, ciertamente, pero nada comparable a las pirámides o los ejércitos de terracota. Los presidentes estadounidenses tienen bibliotecas presidenciales y tumbas relativamente modestas.
Los primeros ministros británicos pueden ser enterrados en la abadía de Westminster, pero sin la pompa medieval de siglos pasados. Sin embargo, algunos ecos de las antiguas prácticas persisten. La tumba del soldado desconocido, presente en muchas naciones, cumple una función similar a los antiguos entierros reales. Crea un punto focal para el luto nacional y afirma valores compartidos. El mausoleo de Lenin en Moscú, donde el cuerpo embalsamado del líder soviético se exhibe públicamente, recuerda inquietantemente a las momias incas en Cusco. La tumba de Mao Zedong, en la plaza de Tiananmen en Beijing, sirve un propósito similar. Estos ejemplos modernos sugieren que, a pesar de nuestros avances tecnológicos y cambios culturales, seguimos sintiendo la necesidad de marcar las muertes de nuestros líderes de maneras especiales, de crear espacios donde la memoria colectiva pueda anclar, donde el pasado pueda hablar al presente. Las excavaciones arqueológicas de tumbas reales antiguas han proporcionado conocimientos invaluables sobre civilizaciones pasadas. Los objetos encontrados en estas tumbas, los textos inscritos en sus paredes, la arquitectura de las estructuras mismas, todo contribuye a nuestra comprensión de cómo vivían estas personas, qué valoraban, en qué creían. En cierto sentido, los muertos nos enseñan sobre la vida, pero estas excavaciones también plantean cuestiones éticas complejas. ¿Tenemos derecho a perturbar estos entierros? Los antiguos egipcios creían que perturbar una tumba podía destruir el alma del difunto. Los descendientes de los incas consideran las momias de sus ancestros como sagradas y se oponen a su exhibición en museos. Las comunidades nativas americanas han luchado durante décadas para repatriar los restos de sus ancestros de las colecciones de museos. La arqueología moderna es cada vez más sensible a estas preocupaciones. Muchos sitios antiguos son estudiados de manera no invasiva usando tecnologías como el radar de penetración terrestre. Las momias reales egipcias en el Museo Egipcio de El Cairo fueron trasladadas en 2021 al nuevo Museo Nacional de la Civilización Egipcia en una espectacular procesión llamada la Parada Dorada de los Faraones, donde ahora se exhiben en una sala especial diseñada para ser respetuosa. China ha decidido no excavar la tumba del primer emperador, prefiriendo preservarla intacta para futuras generaciones con mejores tecnologías. Estas decisiones reflejan un cambio en cómo pensamos sobre el pasado y nuestras responsabilidades hacia él. Los muertos, incluso los muy antiguos, merecen respeto. Sus tumbas no son simplemente fuentes de información o atracciones turísticas, sino lugares sagrados que representan las creencias más profundas de culturas enteras. Al mismo tiempo, estas tumbas son parte de nuestro patrimonio humano compartido. Nos conectan con nuestros ancestros comunes. Nos recuerdan que las preocupaciones fundamentales de la humanidad, el amor, el poder, la muerte, la esperanza de algo más allá, son universales y atemporales. Un campesino egipcio moderno que trabaja en los campos cerca del Valle de los Reyes puede sentir una conexión con los faraones enterrados allí. Un estudiante chino visitando los guerreros de terracota puede sentir orgullo por los logros de su civilización antigua. Un europeo contemplando las tumbas en una catedral gótica puede reflexionar sobre la continuidad de la fe a través de los siglos. Las tumbas reales, entonces, cumplen una función que trasciende su propósito original. Ya no son solo lugares de descanso para individuos específicos, sino monumentos a las aspiraciones humanas, a nuestra capacidad de crear belleza, a nuestra negativa a aceptar el olvido total, a nuestro deseo de conectar con algo más grande que nosotros mismos. Y quizás al final, eso es lo que todos estos entierros monumentales realmente representan. No simplemente el poder de los reyes o la riqueza de las civilizaciones, sino algo más fundamental:
Son la afirmación de que las vidas individuales importan, de que el amor y el respeto pueden trascender la muerte, de que hay algo en nosotros, llámalo alma, espíritu, memoria o legado, que se niega a desaparecer completamente cuando nuestros cuerpos fallan. Los reinos bajo la tumba no eran solo palacios para los muertos, eran puentes entre mundos, entre el pasado y el presente, entre los vivos y los que se fueron, entre lo que somos y lo que esperamos ser. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de nuestro largo viaje por las tumbas de los antiguos reyes. Hemos caminado por corredores de piedra en el corazón de pirámides. Hemos descendido a criptas iluminadas por antorchas. Hemos contemplado ejércitos de guerreros de terracota montando guardia eterna. Hemos presenciado funerales vikingos en llamas y hemos explorado templos montaña en la selva donde reyes dioses yacen rodeados de jade. Lo que espero que lleves contigo de esta noche no son solo datos históricos, aunque hemos compartido muchos, sino una apreciación más profunda de cómo nuestros ancestros lidiaban con la pregunta más fundamental de todas: ¿qué sucede cuando morimos? Sus respuestas, expresadas en piedra y ritual, en arte y arquitectura, en mito y religión, fueron tan variadas como las culturas que las crearon, y sin embargo todas compartían un elemento común: la esperanza. Esperanza de que la muerte no es el final. Esperanza de que aquellos que amamos no desaparecen completamente. Esperanza de que hay algo más allá de esta vida, ya sea un cielo o un Valhalla, un Duat o un Mictlán, unos campos de Aru o una reunión con los ancestros. Y esperanza de que seremos recordados, de que nuestras vidas habrán significado algo, de que dejaremos una marca, por pequeña que sea, en el gran tapiz de la existencia humana. Estas preocupaciones no pertenecen solo al pasado antiguo. Son tan relevantes hoy como lo fueron hace 5000 años. Todos enfrentamos la mortalidad. Todos queremos que nuestras vidas tengan significado. Todos esperamos que aquellos a quienes amamos nos recuerden con cariño cuando ya no estemos aquí. Los antiguos reyes, con todos sus recursos, intentaron asegurar su inmortalidad a través de monumentos de piedra y rituales elaborados. Pero tú y yo sabemos que la verdadera inmortalidad no viene de las pirámides o los sarcófagos de oro. Viene de las historias que contamos, de las vidas que tocamos, de la bondad que compartimos, del conocimiento que transmitimos, del amor que damos. Cada uno de nosotros está construyendo nuestra propia tumba, no de piedra, sino de recuerdos. Las acciones que realizamos hoy, las palabras que decimos, la forma en que tratamos a los demás, todo esto se convierte en parte de nuestro legado. Y aunque no tengamos pirámides con nuestros nombres, mientras alguien recuerde una risa compartida, una lección aprendida, un momento de conexión en cierto sentido, seguimos vivos. Ahora me gustaría escucharte a ti, querido viajero nocturno. ¿Qué aspecto de lo que hemos explorado esta noche te fascinó más? ¿Fueron las pirámides de Egipto con sus textos mágicos? ¿Los guerreros de terracota de China? ¿Los dramáticos funerales vikingos? ¿Las tumbas de jade de los mayas? ¿O quizás hay alguna otra civilización antigua cuyas prácticas funerarias te gustaría que exploráramos en un futuro episodio? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Leemos cada uno de ellos, y tus sugerencias realmente ayudan a dar forma al contenido de Somnialis. Y si esta noche te ha gustado este viaje a través del tiempo y las culturas, si has encontrado valor en estas historias del pasado, te invitaría a suscribirte a nuestro canal. Aquí en Somnialis nos dedicamos a traerte historia profunda, contada de una manera que respeta tanto tu inteligencia como tu necesidad de descanso. Publicamos nuevos episodios regularmente, explorando todo, desde civilizaciones antiguas hasta eventos medievales, desde figuras históricas fascinantes hasta fenómenos culturales olvidados. Todo presentado con el mismo cuidado,
la misma investigación rigurosa y el mismo tono tranquilo que, espero, ha hecho de esta noche un momento agradable para ti. La historia no tiene que ser aburrida o superficial. Puede ser apasionante, profunda y, sí, también relajante. Puede ser el puente perfecto entre el ajetreo del día y la paz de la noche. Ese es nuestro compromiso contigo aquí en Somnialis. Así que, donde quiera que estés en este momento, sea en Barcelona o Buenos Aires, en Madrid o Montevideo, en Bogotá o la Ciudad de México, en cualquier rincón del vasto mundo hispanohablante, te deseo una noche tranquila, que tus sueños sean pacíficos, que el peso del día se disuelva suavemente y que, tal vez, cuando cierres los ojos, puedas imaginar que estás caminando por esos corredores antiguos, tocando esas piedras talladas hace milenios, sintiendo esa conexión misteriosa con aquellos que vinieron antes que nosotros. Los reyes antiguos pueden haber partido hace mucho tiempo, pero sus historias permanecen, y al compartir esas historias, al recordarlas, les damos en cierta forma una vida nueva. Los hacemos compañeros en nuestro viaje nocturno hacia el descanso. Hasta la próxima noche, queridos amigos. Que la historia te arrope y que los susurros del pasado te guíen hacia un sueño reparador. Buenas noches desde Somnialis. Descansa bien.